Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Estamos nuevamente reunidos para poder tener un tiempo de estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando, ¿cierto? Señor, como familia, enséñanos a orar. Amén. Y ya vamos avanzando en la lección número 4 titulada Sanando heridas. Pero antes de seguir avanzando en nuestra lección del día de hoy, quisiera invitarles a tener un tiempo de oración. Amén. Oramos al Señor. Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, por tu gran amor, Padre Celestial, que tú nos entregas cada día, Señor. Gracias por renovar nuestra fuerza. Gracias porque podemos estar reunidos en torno, ¿cierto?, con nuestras familias y poder estudiar tu palabra juntos. En el nombre de Jesús le pedimos que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas para comprender las verdades eternas que tú nos enseñarás por medio del estudio de tu palabra y que podamos nosotros poderlas aplicar cada día en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como les comentaba, estamos en nuestro estudio, Señor, enséñanos a orar, y ya vamos avanzando en la lección número 4, amén, titulada Sanando heridas. En la palabra del Señor, en la Biblia, específicamente en Isaías, capítulo 53, versículo 4 al 5, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, hablando, cierto, proféticamente del Señor Jesucristo. Amén. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Esta profecía, estas palabras fueron escritas muchos años antes de que Cristo viniera al mundo. Y obviamente estas palabras son cumplidas en Jesucristo. Fue Jesucristo, ¿cierto?, quien llevó nuestras enfermedades, quien sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ese castigo que nosotros deberíamos haber recibido, fue sobre Él, fue sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Hermanos, la familia fue creada para ser un entorno resguardado de protección y seguridad, pero muchas veces puede convertirse en el lugar donde recibimos las heridas más profundas. Aquellas personas que están supuestamente para amarnos, para protegernos, para ayudarnos, pueden herirnos más profundamente que otras personas que son ajenas a nuestra familia. Estas situaciones nos pueden llevar a enojos, ¿cierto?, a faltas de respeto, a insultos, a maltrato físico, a maltrato mental o un maltrato espiritual. Y esto va creciendo como una bola de nieve, y esto nos lleva, hermanos, a una falta de perdón, a una falta de pedir perdón si nosotros hemos ofendido a alguien, y una falta de perdonar si hemos sido nosotros los ofendidos. Amén. Muchas veces estas cosas, hermanos, producen en nosotros algunas fortalezas negativas. Obviamente por la falta de perdón, o por la falta de pedir perdón, o por la falta de perdonar. Amén. Todo esto nos lleva, o nos puede llevar, ¿cierto?, a enfermarnos espiritualmente, a enfermarnos emocionalmente. Y el único remedio que existe para esto, para esta enfermedad, hermanos, es solo Jesucristo. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él solo puede sanar nuestras heridas emocionales. Y Él las puede sanar de dos maneras. Él sana un recuerdo al entrar a esa memoria, ¿cierto? Y mostrándole a usted que no tiene que enfrentarla solo. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, tomándonos de la mano y poder avanzar juntos. Amén. También Él nos libera de la oposición demoníaca o influencias adjuntas, ¿cierto?, a la memoria. Muchas veces estas cosas, por no estar perdonando y pidiendo perdón, estas cosas se van haciendo una bola de nieve, van creciendo tanto, hermanos, que se van formando una fortaleza. Y muchas veces
nosotros por medio de estas cosas vamos abriendo puertas al enemigo para que el enemigo también vaya haciendo sus fechorías, vaya haciendo sus trabajos también. Amén. Entonces abrimos puertas también al enemigo. Hermanos, ¿qué es la sanidad emocional? La sanidad emocional es remover una herida emocional que se ha convertido en una fortaleza negativa que le hace sentir a usted con desesperanza. Amén. Lo que el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo también lo puede sanar. Amén. La sanidad emocional invierte los efectos de nuestros dolores y de nuestras heridas. Amén. Esas las transforma en gozo, las transforma, ¿cierto?, en gozo y alegría. Amén. Las causas, hermanos, de las heridas emocionales pueden ser muchas, pero aquí en nuestro estudio vamos a nombrar algunas. Amén. A menudo las heridas emocionales son causadas por miembros de nuestra familia. Muchas veces son causadas por familiares nuestros. Quizás han sido causadas por el marido, han sido causadas por la esposa, o han sido causadas por los hijos, o por algún primo, etcétera, hermanos. Y aquí, hermanos, aparece un listado en nuestro estudio, y yo los voy a nombrar ahora, de varias causas de heridas emocionales. Y es necesario, hermano, que nosotros podamos hacer el ejercicio. Interesante este ejercicio, que nosotros lo podamos hacer juntamente con nuestro cónyuge o también con nuestros hijos o con los que estemos ahí reunidos en este estudio. Amén. Y algunas de las causas de las heridas emocionales son palabras hirientes. Y usted puede preguntar ahí a los que están ahí en su mesa, o a su esposa, a su esposo, a sus hijos: ¿alguna vez te he herido con mis palabras? Otras de las causas de las heridas emocionales son los insultos o palabras de maldición. Usted puede preguntar: ¿alguna vez te he herido con mis palabras? O puede preguntarse también: ¿alguna vez yo he herido a alguna persona con mis palabras? También otra causa de las heridas emocionales es el enojo. Puede preguntar usted: ¿alguna vez te he hablado o he actuado enojado hacia ti, ¿cierto?, hiriendo tu espíritu? Le puede preguntar eso a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Usted puede, también otra de las causas de las heridas emocionales son las ofensas. ¿Alguna vez te he hecho algo que ha ofendido tu conciencia? Otra de las causas de las heridas emocionales pueden ser promesas rotas. Muchas veces prometemos cosas y no las cumplimos. ¿Alguna vez he hecho alguna promesa que no te cumplí? Otra de las causas de heridas emocionales pueden ser la deshonra. ¿Alguna vez te he herido por faltarte el respeto? ¿Cuántas veces le hemos faltado el respeto quizás a nuestra esposa o al esposo, o le hemos faltado el respeto nosotros a nuestros hijos? Y muchas veces nosotros como papá reclamamos que nuestros hijos nos faltan el respeto. Pero ¿cuántas veces nosotros le hemos faltado el respeto a nuestros hijos? ¿Le hemos pedido perdón? Muchas veces las causas de las heridas emocionales tienen que ver con expectativas irrealistas. ¿Alguna vez he puesto en ti expectativas irrealistas? Expectativas quizás muy altas que nunca lo vamos a lograr, nunca lo vamos a cumplir. Otra de las causas de las heridas emocionales puede ser las acciones hirientes. Usted puede preguntar ahí a su pareja, a su cónyuge: ¿alguna vez he hecho algo que te hirió? ¿Que hirió tu corazón? Otra de las causas, ¿cierto?, de las heridas emocionales es la ausencia de la bendición. ¿Alguna vez te he herido por no darte mi bendición, por no bendecir tu vida? Son algunas de las causas. Quizás pueden haber muchas más, quizás en su mente pueden aparecer muchas más, pero estas son algunas. Estas son algunas y vienen añadidas con las preguntas que nosotros podamos hacernos y poderle hacer también a la persona que está a nuestro lado. Cada herida emocional, hermanos, trae las mentiras del maligno. Amén. A menudo, para poder superar el dolor, aceptamos una mentira. Hacemos votos que atan, ¿cierto?, la mentira a nosotros, causándonos que experimentemos fortalezas.
espirituales que afectan nuestra alma, que afectan nuestra mente, que afectan nuestra voluntad, que afectan nuestras emociones. Comenzamos a permitir que estas mentiras nos definan y al hacer esto continuamos en el abuso, continuamos en el dolor. A menudo Satanás aumenta el dolor y edifica una fortaleza alrededor de nuestro dolor. Jesús, hermanos, Jesucristo, nuestro sanador, desea sanar los recuerdos dolorosos al mostrarnos que no tenemos que atravesarlos solos. Él está con nosotros, Él es nuestro protector, Él es nuestro sanador, Él es nuestro guardador. Amén. No estamos solos, hermanos, debemos tomarnos, si estamos en Cristo, si somos hijos de Dios, hemos sido redimidos por Cristo, somos cristianos, debemos tomarnos de la mano del Señor y podamos pedir que Jesucristo sane aquellas heridas, aquellos dolores que hay en nuestro corazón que han sido causa, ¿cierto? Por palabras hirientes, por insultos, por enojo, por ofensas, por promesas rotas, por deshonra, por expectativas irrealistas, quizás por cuantas otras cosas más. Jesús es nuestro sanador. Amén. Jesús desea, hermanos, Jesús desea ayudarnos. Jesús desea soltar el dolor retenido por los recuerdos y reinterpretar, ¿cierto?, las memorias más dolorosas de nuestra vida. Jesús desea redimir, Jesús desea sanar nuestro dolor que hay en lo más profundo de nuestro corazón, que ha ido provocando quizás una raíz de amargura. Amén. Muy bien, hermanos. En este tema, hermanos, es muy importante ir a los pies de Jesucristo en oración cada día, pidiendo a Cristo que sane toda herida, que sane todo dolor que hay en nuestro corazón. Debemos dejar nuestras cargas a los pies de Cristo. Amén. Hay un texto muy hermoso en la palabra del Señor que está en Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra del Señor así, el Señor Jesucristo hablando: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire cómo lo dice la versión, traducción lenguaje actual, Mateo 11, 28. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí, dice el Señor Jesucristo, y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Amén. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí. Vengan a Jesucristo. Vengan a Jesucristo, que yo los haré descansar. Amén. Pero también hay algo muy importante, hermano, que debemos de hacer. Debemos perdonar. Si queremos ser sanos espiritualmente, si queremos ser sanos emocionalmente por heridas, por dolores que hay en nuestro corazón, causada por un listado que hemos nombrado, ¿cierto?, de causas de heridas emocionales, debemos nosotros perdonar a aquellas personas que nos han dicho palabras hirientes. Debemos perdonar a aquellas personas que nos han insultado, que nos han ofendido o que han cometido algún tipo de abuso en nuestras vidas. Amén. Debemos entender que perdonar, hermanos, no es olvidar la ofensa. Perdonar no es olvidar la ofensa. Si ya has perdonado a aquella persona que te ha ofendido, vas a recordar la ofensa o el abuso, pero ya no lo recordarás con el dolor que lo recordabas antes de perdonar, porque has perdonado. Amén. Perdonar no es olvidar la ofensa. Recordarlo, ¿cierto? Pero ya no con el mismo dolor de antes. Amén. Aquí podríamos, hermanos, recordar lo que estudiábamos, ¿cierto?, algunos meses atrás, en nuestro estudio Señor, enséñanos a orar, específicamente la lección número 10, que lleva por título El poder del perdón. Amén. En esta lección, hermanos, nosotros pudimos aprender lo siguiente: lo que no es el perdón
y lo que sí es el perdón. Y también pudimos aprender por qué debemos perdonar. ¿Por qué nosotros como hijos de Dios debemos perdonar a quienes nos hayan ofendido? Amén. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos para estar sanos emocionalmente y sanos espiritualmente. Amén. No sé si ustedes recuerdan, yo creo que sí, ¿cierto? Aquel episodio, ¿cierto? Perdón, aquel episodio en que los discípulos le piden al Señor Jesucristo que les enseñe a orar. Amén. Y obviamente el Señor Jesucristo les enseña a orar. Este relato está en Mateo capítulo 6, versículo del 5 en adelante, Jesús y la oración, pero específicamente esta oración, ¿cierto? Del Padre Nuestro que está registrada, ¿cierto? Desde el versículo 9 en adelante. Y también que aparece en Lucas capítulo 11, versículos 2 al 4. Y dentro, hermanos, de la oración del Padre Nuestro, específicamente en el versículo 6, el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos a orar de la siguiente manera. Mire lo que dice: perdónanos nuestras deudas. Deben orar así al Padre: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se fija? Padre, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Seguidamente, hermanos, en el versículo 14, dos versículos más abajo, nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo sigue hablando de este tema, hermanos, del perdón. Y dice lo siguiente, versículo 14: si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. El versículo 15 dice: pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Hermanos, este pasaje es bien claro, es bien específico. Este pasaje nos está diciendo lo siguiente: si no perdonamos, tampoco el Padre perdonará nuestros pecados. Amén. Necesitamos, hermanos, aclarar lo que no es el perdón y qué es perdonar. Amén. Y también saber por qué debemos perdonar. Amén. Primeramente, hermanos, el perdón no es minimizar la ofensa. El perdón no es excusar la ofensa. El perdón no es negar el dolor de esa ofensa. El perdón no es someterse a un abuso continuo, un abuso constante. El perdón no es meramente una respuesta emocional del momento. El perdón no es olvidar la ofensa. Amén. Desde nuestra niñez muchas veces quizás nos enseñaron, quizás los tíos, los abuelos o los papás, ¿cierto? Se nos ha enseñado muchas veces a vengarnos. Ojo por ojo, ¿cierto? Diente por diente. Si alguien nos ha ofendido, nosotros también le vamos a ofender. Si alguien nos golpea, nosotros también le vamos a golpear. De alguna u otra forma, hermanos, tratamos de desquitarnos, tratamos de vengarnos. Y así crecemos, hermanos, con heridas, crecemos con rencor, crecemos con rabia, crecemos con dolores, hermanos, por no saber cómo perdonar. Y va creciendo, hermanos, en nuestro corazón una raíz de amargura. La Biblia nos enseña, hermanos, la Biblia nos enseña lo que sí es perdonar. El perdón sí es renunciar a nuestro derecho de desquitarnos. Quizás una persona no cristiana te va a decir: tienes derecho a desquitarte, tienes derecho a vengarte. Pero la palabra del Señor nos enseña, hermanos, como principio, que debemos renunciar a nuestro derecho de desquitarnos, porque hemos perdonado. Amén. Porque debemos perdonar. El perdón sí es renunciar a nuestro derecho de desquitarnos. El perdón sí es, hermanos, decir: yo no te haré daño porque tú me hiciste daño. Yo no te voy a ofender porque tú me ofendiste. Yo no te insultaré porque tú me insultaste. Te perdono. El perdón no es una emoción, es una decisión de voluntad de uno. Amén. De lograr entender, hermanos, lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Él perdonó nuestros pecados. Y el Señor sigue perdonándonos. Amén.
un acto, el perdón sí es un acto, hermano, que nos hace más como Cristo. Cada vez que nosotros perdonamos nos parecemos más a Jesucristo. Amén. Debemos imitarle a Él en todo. Muchas veces queremos imitar a Jesucristo solamente en el servicio, en el proclamar, cierto, el Evangelio, las buenas nuevas, cierto, de salvación. Pero también debemos imitarle en que Jesucristo perdonó. Amén. Perdonó los pecados, perdonó las ofensas de aquellos que lo bofeteaban, de aquellos que lo escupían en su cara. Amén. El perdón es recordar la ofensa, pero sin experimentar el mismo dolor de antes. Amén. De esto tenemos dos ejemplos. Lucas 23, capítulo 34, versículo 34 dice, Jesucristo decía lo siguiente cuando estaba en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos de los judíos lo insultaron. Muchos de los judíos de su propio pueblo lo insultaron, lo escupieron en la cara, lo bofetearon. Hicieron todo para que lo pudieran crucificar. Pero aún así, estando en la cruz, estando ahí crucificado, a punto de morir, con todo el dolor, hermano, de los azotes, él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Hechos capítulo 7, versículo 59 también la palabra nos enseña, ¿cierto? Nos entrega un hermoso versículo en esta situación, ¿cierto? Difícil que está viviendo Esteban, uno de los discípulos, ¿cierto? Uno de los apóstoles nuevos, ¿cierto? Esteban, que también perdonó. Mientras lo apedreaban, ¿cierto? Por la proclamación del Evangelio, Esteban rogaba al Señor, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. En el versículo 60, luego cayó de rodillas, dice la palabra del Señor, y clamó con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho estas palabras, él murió. Amén. Debemos aprender a perdonar. Amén. Debemos aprender a perdonar, pero también debemos aprender a pedir perdón, a recapacitar que hemos ofendido a alguna persona. Si hemos ofendido a alguien, si hemos insultado a alguien, si hemos dicho malas palabras de alguien, pidámosle perdón para que esa persona también nos perdone. Amén. Muy bien. Algo que necesitamos entender, hermanos, es lo siguiente también. ¿Por qué debemos perdonar? ¿Por qué debemos perdonar nosotros los cristianos? ¿Por qué debemos perdonar? La enseñanza del mundo dice: no perdones, ¿para qué? No seas tonto. Hazle lo mismo o peor de lo que te hicieron a ti. Pero la palabra del Señor nos enseña, y un claro ejemplo del Señor Jesucristo, de que debemos perdonar. ¿Y por qué debemos perdonar, hermanos? Perdonamos porque Dios nos sigue perdonando. Seguimos pecando. Dios nos perdonó, ¿cierto? Por medio de Jesucristo, nuestro pecado, ¿cierto? De haber estado separados de Dios, y por medio de Jesucristo nos hemos unido, ¿cierto? A Él, ¿cierto? Pero también seguimos cayendo. También seguimos viendo cosas que no debemos ver muchas veces. También hablamos cosas que no debemos hablar muchas veces. También hacemos cosas que no debemos hacer. Como hijos de Dios, como hijos de Cristo, debemos vivir guiados por el Espíritu. Debemos vivir como hijos suyos, guiados por los principios bíblicos de la palabra de Dios. Perdonamos, hermanos, porque Dios nos perdona. El Salmo 103, versículo 3 nos dice lo siguiente: el Señor perdona todas tus maldades y Él sana todas tus dolencias. Jesús nos dice también que perdonemos. En Mateo 6, versículo 12, nos dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. El Señor Jesucristo nos enseña a perdonar, a que debemos perdonar. Así como hemos recibido perdón, nosotros también debemos perdonar.
Si perdonamos, esto nos ayudará a recibir respuestas a nuestras oraciones. Marcos capítulo 11, versículo 24 nos dice, por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, escuche bien, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Cada vez que perdonamos, hermanos, nos parecemos más a Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Amén, en su muerte. Lucas 23, versículo 34, el Señor Jesucristo decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Versículo que leímos anteriormente, cuando Él estaba crucificado en la cruz, recibiendo todo la ira de Dios. Él, aún en su agonía, Él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Algunos pasos de acción, hermanos, en todo lo que ya hemos visto. Si queremos ser sanos espiritualmente, sanos emocionalmente, como lo titula, ¿cierto?, el estudio del día de hoy, sanidad, ¿cierto?, emocional, sanando heridas. Si queremos sanar heridas, si queremos recibir sanidad a nuestras heridas, a nuestros dolores, ¿cierto?, emocionales, primero debemos tomarnos de la mano de Cristo, orar a Él, que Él nos sane, pero también nosotros debemos aprender a perdonar y también aprender a pedir perdón. Amén. Algunos pasos de acción, hermanos. Número 1, identifique las fortalezas espirituales en su vida. Amén. Algunos sentimientos de enojo, de ira, de rabia, o raíz de amargura que han ido creciendo, se han convertido ya en una fortaleza por quizá alguna ofensa que ha llegado a su vida o usted ha ofendido a alguna otra persona, quizás palabras hirientes que ha recibido quizás de su esposo, de su esposa o de sus hijos o de algún vecino o de algún compañero de trabajo y han ido causando un dolor, han ido causando una herida emocional. Nosotros debemos identificar aquella fortaleza espiritual, ¿cierto? Porque se ha ido transformando en una fortaleza muy grande por el hecho que no hemos perdonado, por el hecho que también a lo mejor no hemos pedido perdón. Amén. Y ha crecido el enojo, ha crecido la ira, ha crecido, ¿cierto?, una raíz de amargura en nuestra vida y eso no nos permite vivir en libertad. Amén. Debemos ir a la lista, ¿cierto?, que mencionábamos, algunas de las causas, ¿cierto?, de las heridas emocionales y hacernos la pregunta, ¿cuál de estas causas de heridas emocionales he estado experimentando? ¿Cuál de estas heridas a lo mejor yo he causado en otra persona? Amén. Así que, hermanos, yo le invito a que usted pueda identificar aquella fortaleza y pueda tomarse de la mano del Señor y pueda ir a las rodillas y pueda humillarse delante del Señor y decirle, Señor, sáname. Tú tienes poder para quitar todo este dolor. Yo soy tu hijo y yo te pido que tú sanes aquella herida. Te lo pido, por favor, sáname. Y tómese de la mano del Señor. Amén. Segundo, renuncie, es cierto, a la presencia demoníaca en la fortaleza espiritual. Para ser verdaderamente sanado, el terreno debe ser retomado, ¿cierto?, a través de la confesión. Aquí es necesario muchas veces nosotros confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y renunciar, ¿cierto?, a las mentiras que el mismo Satanás, muchas veces el maligno, ha tratado de poner en nuestra mente y esto se va transformando en una fortaleza y muchas veces vamos creyéndole más a la mentira del diablo que a la verdad de Cristo. Amén. Entonces, el acceso emocional, ¿cierto?, es uno de los lugares más comunes en el que Satanás, hermano, ejerce influencia sobre los creyentes. Amén. Satanás no va a tomar posesión de nuestra vida, de nuestro corazón. Amén. Si hemos sido redimidos por Cristo, si hemos sido perdonados. Amén. Por Jesucristo, ya Satanás no tiene dominio sobre nosotros, pero también tratará de podernos poner traba para que nosotros podamos vivir alejados de Cristo. Amén. Tengamos muy en cuenta
aquello, hermanos. El Espíritu Santo vive en nuestra vida. Y por lo tanto ya Satanás no puede tomar posesión de algún cristiano. Amén. Entonces tengamos también cuidado con aquello. Pero sí, muchas veces nosotros abrimos puertas para que el enemigo haga de las suyas en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia, a solas cuando estamos. Número 3, hermanos, reciba la verdad sanadora de la palabra de Dios, ¿cierto? Aplicada por el Espíritu Santo a las heridas causadas por las fortalezas espirituales. Pídale en oración a Dios, al Espíritu Santo, que obre, ¿cierto?, en nuestra vida, en su vida, y sea lleno de la plenitud de Dios. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos dice: no se emborrachen con vino. Amén. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Aquí hay un mandamiento, aquí hay un imperativo, ¿cierto? De que el Señor nos dice: sean llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Pídale en oración a Dios que le dirija por medio de su palabra y le ayude a obedecer y vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. Amén. Pida en oración al Espíritu Santo que produzca en usted, ¿cierto?, su fruto. Amén. Gálatas 5:22 nos dice: pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Control propio, hermanos. Amén. Usted, no se olvide, usted es un hijo de Dios. Si usted es creyente en Cristo, si usted ha sido redimido por la sangre de Cristo, si usted ha sido salvado, ¿cierto?, por Jesucristo, si usted ha creído en el Evangelio, ha creído en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, usted es un santo, como lo dice Pablo, refiriéndose, ¿cierto?, a los miembros de las iglesias, ¿cierto? Nosotros somos santos delante del Señor. Usted es amado por Dios. Usted ha sido perdonado y está siendo constantemente perdonado por las faltas que quizás seguimos cometiendo. Pero hermano, usted debe vivir en libertad. Debe vivir en libertad, porque ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. No tiene dominio sobre nuestras vidas. Amén. Pero si somos de Cristo, hermanos, si somos de Cristo, vivamos guiados por el fruto de su Espíritu. Amén. Vivamos guiados por el Espíritu. Amén. Número 4, hermanos, ponga su vida entera, espíritu, alma y cuerpo, en las manos de Dios. Amén. Necesitamos, hermanos, estar constantemente en oración para poder ser fortalecidos y ser guiados por su palabra. Necesitamos estar orando, pero también estudiando la palabra del Señor para recibir instrucción de parte de nuestro Señor. El Salmo 18, versículo 1 nos dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Él es nuestra fortaleza. Amén. El Señor es nuestra fortaleza. El versículo 2 nos dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Señor, tú eres mi roca, a ti clamo, no te apartes de mí. Tú, Señor, eres mi escudo y mi fortaleza, mi fuerza. En ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por eso mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos. Amén. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado, dice Proverbio 18:10. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Salmo 46:7. Número 5, hermanos. Invita al Espíritu Santo a llenar el vacío que dejó esa fortaleza espiritual. Sed llenos del Espíritu Santo. Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos
Sed llenos del Espíritu Santo. Vivamos de acuerdo a los principios bíblicos de la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestro entorno. Amén. Oramos al Señor. Demos gracias a Dios por esta palabra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor, por tu fidelidad que tú tienes con nosotros. En el nombre de Cristo, te agradecemos por lo que nos has enseñado el día de hoy y ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica, a vivirlo cada día, Señor, de nuestra vida. Ayúdanos como matrimonio a fortalecernos en ti, ayúdanos como familia a fortalecernos en ti y a vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios que están plasmados, Señor, ahí en tu palabra, en la Santa Biblia. En el nombre de Jesús, bendice tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar en un próximo estudio de la palabra del Señor. Bendiciones. Chao, chao. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Soy al Rey de Reyes y Señor, al Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte?